Y regresamos aquí en Desde Lejos No Se Ve, pasaditas las 18:30, y ya está con nosotros nuestro invitado, está con nosotros un referente de los movimientos sociales, del movimiento piquetero podemos decirlo, pero que también es candidato a senador por el Frente Amplio por la Soberanía. Está con nosotros Eduardo Del Monte. Gracias por venir, Eduardo. Bueno, ¿cómo les va? Gracias por invitarme. Bueno, Eduardo, lo primero que quiero preguntarte es por tu candidatura, digamos, el porqué de la candidatura, bueno, por qué a senador también, pensándolo también en una persona que conoce ampliamente los barrios de Rosario, con la trayectoria que tenés en los movimientos sociales, en el trabajo barrial y demás. Esta candidatura a senador, en qué contexto se da y cómo venís, cómo viene esto? Bueno, decidimos, fue toda una discusión en la propia organización, la necesidad de un año donde se va a votar de presidente a concejal todos los cargos, y teniendo tanto para decir, que era muy bueno salir a decirlo y tener la oportunidad de hacerlo así. Sin por eso pensar que con un cargo legislativo, a veces ni ejecutivo, en este sistema como están planteadas las cosas es posible resolver los problemas de fondo del pueblo, pero por un lado era la posibilidad de unificar todos los compañeros alrededor de una propuesta propia, porque cuando entra el juego electoral termina siendo la presa de los candidatos, la gente que ya está organizada para tironearla, pero además porque tenemos muchas cosas para decir, la necesidad de mostrar, de cambiar este país, de transformarlo profundamente, de que la pobreza no se resuelve sin terminar con el saqueo que existe de la Argentina y que para eso hay que luchar en la calle. Digamos, eso no lo perdemos de vista nunca. Pero entendimos que, bueno, en este lugar que ocupamos en el Frente Amplio por la Soberanía nos hemos podido encontrar con una cantidad de gente, no solo los candidatos principales, sino los que están participando en las distintas listas, que, bueno, todo el mundo tiene una historia previa, no es un recién llegado ni un personaje mediático, digamos, a secas, sino que los que son conocidos porque han hecho cosas y han puesto el cuerpo en eso y que lo van a seguir haciendo las mismas cosas o mejores después que termine esto. Y si llegan a tener algún cargo de los que se están peleando, van a estar a la altura. ¿Y cómo ves a Santa Fe? ¿Cómo encontramos a Santa Fe en estas elecciones? 4 años de gobierno de Perotti, antes un gobierno del socialista, por decirlo, por un rótulo, ¿no? Pero 4 años del gobierno de Perotti. La otra vez hablamos con Fernanda Giuliani que nos mencionaba la convocatoria de Perotti, por ejemplo, a que los distintos partidos puedan opinar en su proyecto por la seguridad. Y yo lo primero que le decía, ¿no le parece un poco tarde que un gobierno que se va propone ver cómo resolvemos la inseguridad? ¿Cómo ves a Santa Fe en general? Digo, la inseguridad seguro es un tema, pero digo, en general. Y creo que se han mantenido intactos a los responsables del saqueo. O sea, eso particularmente, especialmente lo vemos en Rosario, donde vemos cómo fluyen las cosechas a través de este embudo de las exportaciones que es toda la región. Y bueno, y por puertos que nadie controla, por empresas que no pagan ingresos brutos como cualquier kiosquero de la ciudad o de la provincia, y que, bueno, están, cuando de los dólares que entran tampoco la gente los ve. O sea, acá está concentrada una riqueza enorme en esta ciudad y hay una desigualdad tremenda, donde la gente en los barrios ve pasar los camiones y los trenes cargados de comida en hogares donde esa noche no se sabe qué se va a comer. Entonces nos están imponiendo digamos, que estamos pagando los alimentos que nosotros mismos producimos como país, lo estamos pagando a precio de exportación. Entonces, eso en esa provincia no se ha tocado, el poder de los bancos, y todo eso, lo social, el abordaje de problemáticas como la de la vivienda no se ha encarado seriamente en absoluto, tanto a nivel nacional como provincial. Y por lo tanto tenemos la gente viviendo en condiciones, una parte de la población viviendo en condiciones muy, muy malas, que se ve, por ejemplo, en la última tormenta lo que ha pasado, y vemos una juventud que no tiene, en los barrios no tiene futuro, está
entregada, digamos, por los gobiernos de turno a todo este sistema delictivo, donde uno ve nacer y crecer a los pibes en los barrios, y en algún momento una parte de ellos los capta la delincuencia, el narcotráfico, y se me los mete en un túnel oscuro donde al final los espera el Estado con una reja para meterlo preso, un garrotazo o una bala. Y entonces, pero nadie se plantea, todos discuten la salida del túnel ese, qué pasó, cómo fue, pero no hay políticas para que sigan entrando de asientos pibes en ese sistema, porque no tienen tienen por un lado una marginalidad, han metido en los sectores populares producto de años de pérdida de trabajo, de vivir en condiciones indignas. Bueno, y eso es lo que, frente a eso no hay propuestas que a los pibes les permita tener un futuro, que permita tener la posibilidad de, por ejemplo, a los 18 años ingresar a un trabajo formal, conocer las leyes por las que hemos peleado tanto, o poder estudiar realmente y tener la posibilidad de estudiar. Y después, bueno, el sistema productivo, eso tiene que ver con que el sistema productivo en la Argentina, agroexportador, donde la industria ha quedado relegada a segundo término absolutamente, hace que se haya perdido una cantidad de mano de obra. Se produce soja con poca mano de obra, produciendo mucho dinero que queda en manos de unos pocos, y esa plata que entra, en vez de usarse para activar la industria, la pequeña y mediana industria, todo eso que da trabajo, se la fugan o se pagan deudas ilegítimas, y entonces queda un sector de la población reducida al rincón oscuro de la marginalidad, que a lo sumo va a alcanzar a tener un programa, un plan, que por eso también va a ser estigmatizado. Y entonces, bueno, nosotros lo que planteamos es cortar con ese círculo. Particularmente planteamos para el departamento Rosario, porque es la senaduría departamental, representamos a Rosario en el Senado de la provincia. Bueno, planteamos la creación de una empresa pública para construir viviendas populares y obras de infraestructura en los barrios, que permita que, por ejemplo, apunte centralmente a las personas que están fuera del mercado laboral, que nunca con un currículum van a conseguir un laburo, los mayores de 40, la mamá cabeza de familia, los pibes como primer empleo, los pibes que sufren adicción y quieren recuperarse y el trabajo es un elemento positivo, aquellas personas que cumplieron una condena y puedan entrar otra vez en el circuito social a través del trabajo y no volver al circuito delictivo. Y ahí eso, bueno, el Estado tiene que garantizar capacitación en oficio, trabajo en condiciones de ley, con todo lo que eso implica, tierra, materiales, dirección técnica, administración en esas empresas, porque entendemos que, y tiene que haber un seguimiento social desde las áreas sociales para abordar los casos más complejos, para poder armar un muro de contención, porque tiene que haber una oferta del Estado en relación al trabajo formal. O sea, tendría que ser un derecho adquirido de cualquier ciudadano que si quiere laburar puede hacerlo en un país donde se necesitan miles de cosas. La vivienda es una de esas, pero también hace falta ampliar o construir nuevos centros de salud, mejorar las escuelas. O sea que todo eso es una necesidad enorme. Hay una necesidad de trabajar porque hay millones de desocupados y entendemos que juntando estas dos necesidades, si hay una inversión real y en vez de pagarle al fondo o a los bonistas esa deuda externa ilegítima, parar de pagar, investigar, o creando un impuesto a las grandes fortunas permanente en la provincia, aplicándole impuestos a los grandes exportadores que no lo pagan. Con un conjunto de medidas se puede armar un fondo que permita ir al encuentro de lo social, porque el problema de la seguridad no se va a abordar como debe ser, sino en un sentido popular o democrático, si no hay respuestas sociales. Y eso, bueno, la pelea nuestra es en ese marco. Bien, ustedes han hecho hincapié, digo, durante
esta gestión, digamos, en general, tanto nacional como provincial, bueno, en Vicentín, fundamentalmente, Sí. en algunas empresas que expolian, vos decías recién, la riqueza de la provincia, la riqueza que es parte del país. Bueno, está todo este debate de los puertos que en enero nos estuvo, bueno, siguiendo todo el conflicto portuario, porque también abrió un poco la puerta. ¿Por qué crees que no se avanza en una estatización? Digo, por lo nacional, pero también lo provincial, porque Perotti tuvo una intervención para decir, bueno, no, estatización no, y finalmente lo de Vicentín quedó diluido. ¿Por qué crees que no hay una medida definitiva de los gobiernos para poder hacerlo? Y por los compromisos que tienen con los sectores de poder. Acá, tanto a nivel municipal como a nivel provincial, se ha, eh, bueno, nada entra en contradicción con los deseos de la Bolsa de Comercio, que es donde se agrupan las grandes cerealeras, los grandes terratenientes, y bueno, y ese poder que siempre existe y está detrás de todos los tronos es lo que hace que nadie, digamos, todos llegan a los cargos que llegan en acuerdo con ese poder y bueno, y por supuesto una vez que están gobernando con las distintas variantes de cada sector, porque no es que sea todo igual, pero eso no se toca, son las vacas sagradas de la Argentina, no solo de Santa Fe. Te quería preguntar en cuanto al tema electoral, vos vas en una lista con Carlos del Frade, Sí. con Leonardo Caruana, se llegó a la decisión de que no haya candidato a intendente, a gobernador. ¿Qué decisión van a tomar dentro del frente en cuanto a qué decisión tomaron exactamente? No, cada fuerza tiene su definición en cuanto a qué puede llegar a ser. Por el momento nosotros vamos a pelear los cargos legislativos y ese va a ser el centro de la campaña nuestra. Y bueno, desde ahí veremos cómo se alinea todo después de las PASO y qué resoluciones vamos a ir tomando. Pero en principio vamos a prescindir de ese debate, digamos, no vamos a estar en ese debate. Hay una libertad de acción en ese Claro, sentido. Hay claro. una libertad de acción de cada uno de lo que sea. ¿Y Claro. ocurre algo similar en el municipio o acá pueden llegar a tomar partido por algunas, por ahí variantes más cercanas? No, Pregunto. en el municipio igual. No hemos presentado candidato ni hemos definido el apoyo a ningún candidato existente, sino que vamos a pelear a fondo la lista de concejales que tenemos y la lista, en el caso del departamento de Rosario, la lista senador departamental. Y sobre todo queremos garantizar la continuidad de Carlos del Frade en la Cámara de Diputados porque se ha transformado realmente en una voz valiente que sale a denunciar cuánta injusticia hay, a denunciar el saqueo que se produce en esta provincia, bueno, y todo la oleada delictiva que hay de muertes. Bueno, Carlitos ha asumido valientemente ese papel y creo que no lo podemos perder. Así que creo que más allá de lo que vote cualquiera en cualquier instancia, creo que es una pelea que hay que dar desde el conjunto de la sociedad para que Carlitos siga. ¿Y por qué al principio en enero se veía una foto de Carlos del Frade con Rubén Giustiniani? En un principio parecía un acuerdo electoral. ¿Por qué se decidió finalmente que bueno, el Giustiniani por un lado y el Frente Amplio por la Soberanía, Carlos del Frade con otros socialistas? ¿Qué pasó en el medio? Porque hubo miradas distintas en relación a cómo abordar lo de las PASO. Nosotros planteamos o nos unificamos en la idea de que no haya PASO, sino que ir a una candidatura única en los cargos principales. Bueno, y eso es lo que no se ha acordado, pero tenemos mucho respeto por la trayectoria de Rubén. Pero pensamos que no se puede fragmentar más un espacio que se está formando y que es un espacio interesante porque se ha agrupado, hay gente de 10 partidos y agrupaciones políticas, hay toda una cantidad de gente que los compañeros de bases que han digamos, desde el cuestionamiento a la línea que ha tomado el Partido Socialista de participar en este frente donde está Cambiemos, ha decidido no ser parte de ese espacio y sumarse a este. Está lo de Caruana con Encuentro por Rosario, Libres del Sur, bueno, una cantidad de organizaciones que cada uno en lo suyo viene haciendo cosas y nos hemos encontrado y hemos llegado a estos acuerdos. Es una cosa que recién nace y que
creo que tiene futuro en este momento. ¿Te sorprende lo de este espacio del Partido Socialista con Cambiemos? Digo, ¿te sorprende desde el punto de vista de que parecía en otro momento que se habían negado, porque ya hubo un intento en un momento de ese frente y finalmente no siguió, y ahora parece que una representación que fue gobierno durante un tiempo, y pues uno puede analizar si en comparación al gobierno de Perotti puede ser mejor o peor, pero digo, se disuelve finalmente en Cambiemos? ¿Te parece sorprendente? Quizás algunas personas, incluso que a lo mejor por los años de trayectoria que tenés con la corriente clasista y combativa y demás, te ha tocado discutir en el buen sentido, ¿no? Negociar en el buen sentido, ¿no? Algunas cosas. Sí, luchar también. Que porque terminen integrados a... no me sorprende. Creo que una parte que siempre, digamos, esbozó algún tipo de ideas así, pero no me sorprende. Me parece que son opciones que van tomando unas fuerzas que han traído una crisis política muy grande y que no ha sabido sostener una provincia que tenía la posibilidad de hacerlo, pero ha tenido una política, por un lado, de conciliación con esos sectores de poder, que es lo que decía recién, eso no se ha apartado de esa línea, y también en relación a todo el sistema delictivo que se ha armado en los barrios y en la ciudad, se lo ha dejado crecer. Y eso, bueno, en algún momento se pagó el costo político por eso, y creo que esto de aferrarse a la, entre comillas, tabla de salvación de la derecha, porque eso supuestamente tiene posibilidades y puede tener un cierto auge, me parece que es un camino nefasto. Y me parece que es muy honesta y muy interesante la posición de los compañeros de base que se han sumado buscando mantener una línea que es la que de alguna manera dio origen a ese partido, ¿no? Y justo mencionaste este tema de la derecha, y vos sos un militante de barrio hace muchos años. ¿Ves un cambio en la juventud, una cercanía real? Porque por lo menos es lo que se dice, ¿no? De que, bueno, la juventud está más cercana a la derecha o está más positiva con Milei en un punto. ¿Crees que eso es así? Mirá, aparecen en sectores universitarios, por lo que cuentan los compañeros. Pero específicamente en los barrios. En los barrios aparece como encarnando espontáneamente, digamos, ¿no? Porque lo espontáneo no es tan espontáneo, lo que viene, en realidad Milei lo vienen promocionando hace por lo menos 2 años, todos los días en los medios de difusión. Es una gran construcción mediática Milei, ¿no? Sí, en redes sociales también, un montón. Claro, entonces creo que hay una intención de ir perfilando. Yo creo que la derecha en la Argentina va buscando desplegar un programa de máxima y avanzar todo lo que pueda, y que por eso todo lo que está planteando Milei, que muchas cosas son inaplicables, es realmente a donde ellos quieren llegar. Después tendrán que ver qué le va a permitir la realidad, porque este es un pueblo que ha luchado mucho y que va a seguir luchando. Y en los pibes tenemos una camada de jóvenes que no ha protagonizado, bueno, ni que hablar de que no ha conocido la dictadura, pero no ha conocido ni siquiera el 2001. Y creo que ese bombardeo mediático pesa, pero es desarmable cuando se plantean argumentos. Lo que pasa es que el discurso de Milei aparece encarnando la bronca que hay mucha bronca, porque yo creo que si bien nosotros pensamos que puesto en la definición electoral nacional va a haber que unir fuerzas para impedir el retorno de esa derecha o frenar o cerrarle el paso a esta derecha reaccionaria, la más reaccionaria de todo lo que ha desplegado, un programa absolutamente reaccionario, y seguir luchando con independencia. Entendemos que el Frente de Todos, en su desarrollo de estos años, ha decepcionado una gran parte del electorado, que se vio eso en la elección anterior, donde se ha perdido 5 millones de votos. También los ha perdido Cambiemos, perdiendo 1 millón de votos, pero yo creo que de alguna manera se sostuvo el modelo y se pretendió avanzar
si bien hubo problemas como la pandemia, la guerra, si se pone como problema, porque podríamos haber tenido otra política para tener otro... En un punto benefició por momentos la Podría guerra. ser, claro, lo que pasa es que como no hay derrame, eso encareció los precios de lo que consume la gente. Entonces, si bien hubo problemas, no se abordaron, por ejemplo, Fernández tuvo una decisión acertada cuando anunció la expropiación de Vicentín, pero después retrocedió, y hay que decir que la traición de Perotti también tiene mucho que ver, pero en definitiva acá hay un problema que en la Argentina nunca, ningún proyecto con un rasgo popular o nacional ha avanzado si no ha habido una amplia movilización de masas. Acá el proyecto del peronismo en el 46 pudo ser porque hubo un 17 de octubre del 45 y porque se mantuvo al pueblo movilizado de cada iniciativa que se fue tomando, y porque además hubo una decisión política de los que gobernaban de aplicar determinadas medidas en función del resguardo de la soberanía nacional, de la creación de empresas del Estado. Y acá, bueno, no hubo eso, hubo una cosa de esperar una reactivación, pero sin resolver el problema de la distribución y la industrialización. Entonces seguimos siendo un país agroexportador, sujeto al dictado del FMI y disputado por las grandes potencias. Tenemos la base inglesa en Malvinas, tenemos la base china en Neuquén, se está discutiendo un puerto chino en Tierra del Fuego, una base yanqui ahí en el norte, ahí en Paraguay. Sí, en Chaco también. O sea que hay una disputa en un mundo que cada vez hay más factores de guerra, o sea que no es que la Tercera Guerra Mundial es una fantasía, sino que se ha puesto al rojo vivo las tensiones entre las potencias. Eso no parece que fuera a atenuarse. Y bueno, y todo el mundo está buscando posiciones estratégicas militares incluso, y control de los países que están en lugares clave, y además cuyas economías son útiles a los países centrales. Entonces tenemos un país muy disputado, y nosotros por eso mismo de vida o muerte tener un proyecto que contemple como punto central la soberanía, porque sin ser dueño de lo nuestro es imposible pensar que vamos a poder repartir algo. Te pongo en una situación hipotética, ¿no? Pero digo, hablábamos de Milei recién, hablábamos Juntos por el Cambio, que todavía no se sabe qué va a pasar porque están más peleados que amigados, ¿no? Con lo cual eso le da cierto todavía aire al peronismo. Vos decías, es un gobierno que no cumplió las expectativas, evidentemente. La otra vez hablábamos un ratito con Lozano y nos decía algo similar. Pero Massa puede ser el candidato del Frente de Todos. En una interna, él prefiere que no, digo. Si es Massa y alguien más, Milei o Cambiemos, digo, en sus variantes, ¿es lo mismo? Digo, ¿hay una tercera vía que es la rebelión popular, por decirlo de alguna manera? ¿O va a haber que elegir sí o sí entre esas variantes? Te lo pregunto porque me imagino que el 2001 para vos habrá sido un espacio de lucha, ¿no? Muchos más, pero el 2001 como un estallido. Y a mí me da la sensación, lo charlaba la otra vez con un amigo que también comparte algunas ideas, de que Massa es un candidato similar. De que Massa no parece ser un candidato por ahí más amigable del peronismo, sino parece un candidato que podría estar tranquilamente en Juntos por el Cambio, no sé si con Milei, pero tranquilamente en Juntos por el Cambio. ¿Es un candidato presidenciable, elegible, o hay que elegir otro camino en ese caso? Primero, no depende de nosotros que lo sea. O sea, es una discusión que nos excede. Nosotros lo que tenemos de nuestro candidato son las 10 medidas que planteamos como salida a esta situación, donde en primer lugar ponemos la ruptura del acuerdo con el FMI y abordar una cantidad de medidas sociales, pero bueno, puesto en la situación veremos cómo se presenta. En principio nosotros entendemos que debe presidir la idea de cerrarle el paso a la derecha en la inmediatez que tenemos de las elecciones, de agrupar todas las fuerzas posibles para cerrarle el paso a esta derecha que ya está diciendo lo que va a hacer y que eso hay que pararlo. Lo cual no implica ni subordinarse ni a una opción que nosotros
no compartimos. Por ejemplo, Massa ha sido el que ha aplicado el ajuste del acuerdo con el FMI. Entonces es el que lo está haciendo. Por lo tanto, no es lo que nosotros elegiríamos. Ahora, puesto en la situación, tendremos que evaluar ese momento concreto, pero en principio te digo que vamos a tener que buscar la forma de que esta elección participar con la grande mayoría que están buscando una salida. Y en eso nosotros lo tenemos muy claro. Es como en el 75 estuvimos, a pesar de tener, salvando la distancia entre el gobierno de Isabel Perón y ¿no? Porque sí, yo rescato muchas medidas y muchas cosas estoy en contra de la política de Isabel Perón, pero la ley de contrato de trabajo indudable. Pero bueno... sí, también fue en el borde de la dictadura, con lo cual... Claro, nosotros entendíamos que se venía la dictadura y si bien nunca nadie en la Argentina tuvo idea de la magnitud del terror fascista que venía, se sabía que iba a ser un gobierno entreguista, represor, y tratamos de unir fuerzas contra eso. Y bueno, y ahí en una situación muy difícil tuvimos que navegar esa situación y para mantenernos unidos a esa masa peronista que... en definitiva va a ser una de las protagonistas principales de los cambios sociales en Argentina, con la lucha de la gente, porque en realidad son los que van a cambiar la Argentina, no van a ser ningún político ni candidato, sino que van a ser la masa popular en la calle y los trabajadores en primer lugar. Eduardo, muchísimas gracias por haber venido, fue muy interesante la charla. Bueno. Y bueno, la mejor de la suerte para esta campaña. Bueno, muchas gracias por habernos permitido contar un poquito lo que hacemos. Es una campaña donde millonaria, donde digamos las opciones populares son silenciadas de hecho por la falta de recursos, y el hecho de que haya periodistas que abran esta puerta nos parece, nos agradecemos mucho. No, agradecido a vos. Pasó con nosotros Eduardo Del Monte, decíamos, candidato a senador por Rosario en el Frente Amplio por la Soberanía. Nosotros nos vamos a un corte y venimos enseguida con más Desde Lejos No Se Ve, acá por Radio Vox.